Hemos llegado al final de este proceso electoral. Tenemos ya como presidente virtualmente electo a Ollanta Humala. Vamos a conversar con Mario Bazán, director de Foro Nacional Internacional. Es un organismo no gubernamental dedicado al desarrollo y la inclusión social. Además, hay que decir que es gracias a la alianza de Foro Nacional Internacional con Enlace Nacional que ha sido posible este programa. Sí, la idea era justamente poner un balance entre las propuestas y que los ciudadanos puedan acercarse un poco más a los candidatos y poder elegir con conocimiento, ¿no? Y creo que es parte importante de la democracia. Y nos hemos esforzado por hacer un balance permanente y de poner los temas serios. Mientras la televisión comercial ha estado, ya sabemos por dónde, nosotros hemos hecho el esfuerzo de conversar sobre los temas siempre, los más importantes, y creo que ha sido una experiencia realmente bien interesante y grata además. Sí. Mario, ¿cuál es tu balance? Sí, yo creo que los resultados un poco reflejan ese interés plural de todo el país por búsqueda de un cambio. ¿Pero en qué consiste este cambio? En que no solamente sea crecimiento, ¿no? Todo el mundo hablaba del crecimiento económico y qué es lo que ha venido caracterizando a nuestro país en la región y a nivel global, pero también lo que se pedía y lo que se ha pedido a través de este voto y este resultado es básicamente cómo además del crecimiento tenemos inclusión. Y inclusión en distintas dimensiones, ¿no? Hablamos de inclusión cultural, económica, social, política y también reducir un poco lo que se conoce como la vulnerabilidad ambiental que afecta a muchos peruanos, ¿no? Y este paquete de distintas dimensiones es lo que se refiere a inclusión. Es decir, no solamente es inclusión social, no es solamente tener más escuelas y mejor atención en salud, también es inclusión económica, por ejemplo, ¿no? Participación de la gente en todas las actividades que están moviendo el país. No mirar que unos hacen negocios y otros nada. Exactamente, gran parte de la pobreza no es porque no tengan acceso al trabajo, sino porque sus condiciones de trabajo tienen que ser mejoradas. Y eso implica también pues, vincularnos a mercados, integrar algunos mercados, promover algunas relaciones productivas y que mejore la competitividad de los peruanos y del país en general. ¿Y qué has pensado cuando ha habido casi la mitad del país y mucha gente en televisión diciendo estamos muy bien, incluido el presidente de la República, Alan García, estamos muy bien, este crecimiento de hasta 9% es una maravilla, inédito en el país? ¿Cómo es que quieren cambiar las cosas? Sí, normalmente ese es un pedacito, ¿no? Es necesario, pero no es suficiente. O sea, faltaba hacer muchas otras cosas. Primero, mirar a las regiones. En las regiones y dentro de las regiones a las municipalidades y a los distritos. En cada distrito encontramos un bolsón de gente que es pobre, que no tiene acceso a todo ese beneficio económico del cual se hablaba y por lo tanto había un cierto descontento. Es decir, ya nos dimos cuenta que crecer, aunque sea crecer mucho, no significa desarrollarnos ni generar armonía para todo el país. Exactamente, tenemos que cubrir muchas brechas o muchos espacios que no se han cubierto, ¿no? La calidad educativa, el acceso a la salud, mejorar las condiciones de trabajo, pero también tener la oportunidad de tener un empleo digno, ¿no? O vincularnos al mercado, poder exportar con tanto tratado de libre comercio, o sea, tener muchos más beneficios y que más peruanos se beneficien. Primero yo creo que hay que consensuar y para eso hay distintos actores que pueden actuar a la vez, es decir, no todo lo tiene que hacer Ollanta. Hay cosas que lo pueden hacer los gobiernos regionales y los gobiernos locales y para eso hay que dinamizar la capacidad que ellos tienen. Por un lado hay trabas burocráticas y hay algunos que proponen, digamos, aligerar el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, pero sobre todo no se puede cumplir con las reglas del SNIP porque no tenemos capacidades suficientes o por lo menos capacidades en todos los recursos, no solamente recursos humanos. Yo creo que hay muy buenos profesionales en las regiones, pero hay que darle los recursos económicos y las libertades para asignar esos recursos económicos a actividades concretas que permitan que ese desarrollo inclusivo se vea en todas las ciudades de nuestro país, ¿no? Inclusive no ha sido posible pagar bien en regiones, ¿no? Exactamente. Gerentes regionales o municipales ganando 2.000 soles en un país creciendo con precios más altos, difícilmente pueden hacer bien su trabajo, ¿no? Eso ha pasado, ¿no? Sí, y en muchos lados, ¿no? Entonces, mejorar eso, ha habido un esfuerzo, pero creo que ha sido insuficiente. Hay que mejorar parte de los ingresos, hay que mejorar las estructuras de los gobiernos. Se le transfirieron una serie de los gobiernos regionales, se le transfirieron una serie de funciones que no
que de la nada han tenido que incorporar al trabajo el mismo equipo de gente que venía trabajando otro conjunto de labores. Entonces, aumentar responsabilidad, ¿cierto? Sí, porque ellos están más cerca de la gente, pero al mismo tiempo hay que aumentar recursos que tienen que ver con más gente trabajando en gobiernos regionales y locales y mejor pagados. Inclusión social. ¿A alguien todavía le suena esto como sofisticado, como ajeno, como que, bueno, los países son así, unos tienen acceso y otros no a las facilidades? Los que viven en ciudades se benefician, los que viven en la punta del cerro no tanto. ¿Cómo se hace, Mario? Sí. Crecer indefinidamente sin pensar en aquellos que son los más pobres es, digamos, te juega en contra en algún momento, ¿no? Claro, la brecha se agranda entre ricos y pobres. Tenemos conflictos sociales de manera creciente, se han aumentado en cantidad, tenemos ganas de invertir en minería, pero no podemos porque hay población que se siente insatisfecha porque esos beneficios no lo ven ellos o entra en conflicto con las actividades que ellos realizan. Entonces, parte de la inclusión también tiene que ser cultural. Es decir, este es un país de todos y ahora se ha mostrado un poco estos resultados, que todos han votado por un cambio para que se les incluya. Y ese ha sido el discurso que ha ganado. Lo segundo tiene que ser política, una inclusión política, es decir, que aquellos que normalmente no tenían voz, hoy en día la tengan. Y eso significa, como hemos visto, que la sociedad civil ha podido reaccionar ante posibilidades de resultados. Esa sociedad civil tiene que jugar un papel muy claro, no solamente en Lima, sino en cada ciudad del país, para poner en claro cuáles son las vocaciones y los intereses de la población y poder dialogar. ¿Y cómo se hace para que esas vocaciones de la población calcen con las expectativas de un inversionista que descubrió una mina, por ejemplo, y si la vocación de la población es agrícola, hay colisión? Sí, la democracia lo que te da son algunos instrumentos para poder consensuar, debatir y dialogar. Existe el Acuerdo Nacional, existen las mesas de lucha contra la pobreza, existen mesas, acuerdos regionales actualmente que se han implementado algunos y por lo tanto hay espacios para dialogar. Si no se dialoga, es difícil llegar a acuerdos. Y tanto el sector privado como la sociedad civil, como el gobierno, tiene que sentarse a dialogar. Y eso es algo que quizás ha faltado en los últimos años. Se dialoga cuando ya hay un conflicto, pero ¿por qué no se dialoga a la hora que se planifica? ¿No? A la hora que se pretende invertir. ¿Por qué no se hace todo este proceso de diálogo y de crear consensos? Y si no se llega al consenso, ¿por qué no se respetan las posiciones justamente de la sociedad que pueden ser diversas? En algunos lados la inversión va a poder efectuarse, en otros lados hay otro tipo de inversiones que son la inversión de la población.